una cabra y el cabretico. Una cabra madrina salió a hinchir su bolsa de leche y comer de las hierbas frescas en el campo. Ella cerró bien la puerta de su casa y le acodró al cabritico en diciéndole: ni pienses por ninguna razón, mesmo sobre tu vida, abrir esta puerta, solo si en el otro lado te muestran este simán y te digan estas palabras: maldito el lobo y toda su raza. Cuando ella estaba diciendo estas palabras, el lobo que estaba dolacheando por ahí cerca las oyó y se las apuntó. La cabra madrina, como podemos imaginar, no había visto la behemá papona. Al punto que ella se fue, el lobo se acercó y imitó su voz para que se pasara por ella. En una voz imitando a la cabra, rogó al cabretico que entrará diciendo: maldito el lobo, pensando que se iba a entrar sin ningún problema. Ama, el cabretico me ayudó, miró por un buraco de la puerta. Muéstrame tu mano blanca, si no, no te voy a abrir, gritó en súbito. Una mano blanca es poco común entre los lobos y todos lo saben. El lobo, muy encantado al oír esas palabras, se fue a casa muy desilusionado. ¿Cuál sería del cabretico si se hubiera creyendo en las palabras solas para azar que el lobo había sentido? Mejor dos garantías que una, mesmo una tercera, no sería demasiado. Más vale seguridad que regreto. ¿Qué dices, Aaron? ¿Estamos de cosa mozafita hoy en día o ya tenemos más garantías hoy en día? ¿Qué dices? Yo creo que sí, mozafita mucho mozafita. Bueno, para mí siempre me afita en el laboro. En muchas empresas, cuando estás laborando, el equipo de IT te obliga a meter muchas contraseñas y te obligan cada mes o cada 2 meses a trocar las contraseñas, y a veces tienes que meter 2 o 3 contraseñas solo para entrar en un programa en el ordenador, en la computadora. Así que es un poco de rabiar, un poco de arranjarse, porque siempre tenemos que pasar mucho tiempo en metiendo contraseñas. Ama, cuando un compañero mío se perdió la computadora, entonces él estaba muy agradecido de que tuviera tanta protección a tantas contraseñas, porque si no hubiera sido... Sí, y mismo los teléfonos celular hoy en día nos dicen, dame otro simán que sos tú. Te va a telefonarte o te va a mandar un mensaje. Puede ser que no sos tú. ¿Cómo vas a ver? Y la banca nos hace la misma cosa. Sí. Y a veces el computador no conoce mi cara porque me troqué los antojos. Sí. A mí me afita también. A veces me espanto de que si me corto el cabello o no sé qué, si me tomo mucho sol, no me va a reconocer. Esto también me... Sí. Oh, las vas. Sí. Así es.